El tema de hoy es hablemos de sexo. ¡Uy, qué horror! ¿Por qué vamos a hablar de eso en iglesia, no es cierto? Bueno, yo también pensaba cómo llegar a ustedes con esto. Pero, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Exacto. Es un premio para el matrimonio, ¿eh? Muy bien, hermanita Teresa. Entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿Sexo y sexualidad será lo mismo? No. Entonces, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia entre sexo y sexualidad? La sexualidad es el conjunto de comportamientos y prácticas que expresan el interés sexual de los individuos. Eso es la sexualidad. Entonces, esto es un fenómeno natural de cada individuo, porque es algo que ocurre de manera natural en nosotros. Es como cuando hablamos de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Es algo natural, es algo de la naturaleza, es algo que no se predice, pero que está ahí y en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, por eso es algo que ocurre de manera natural en cada persona. Y el sexo, en cambio, es la condición orgánica que distingue tanto a machos como a hembras, es decir, tanto a mujeres como a hombres. El sexo viene con nuestro ADN. Es lo que nos hace ser hombres o mujeres. Eso es del sexo. Pero nosotros, ¿qué hemos entendido como sexo? Ya vemos como, ¡ah! ¿Por qué vamos a hablar de sexo, no es cierto? Y el sexo no es más que eso, lo que nos distingue, lo que nos hace ser hombres y mujeres. ¿Pero qué nos distingue como hombres y mujeres? ¿Qué es lo que nos hace ser hombres y mujeres? Lo que nos distingue cuando nacemos. Nos dicen, es un niño o es una niña. Los órganos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un órgano femenino, está muy chiquito, y un órgano masculino, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama en la mujer? ¿Y en el hombre? Exacto. Entonces, con toda naturalidad podemos decir que en las mujeres es vagina y en los hombres es pene, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a llamar a cada órgano de nuestro cuerpo tal cual se llama, porque les acostumbramos a nuestros niños a decirles como el cosito, la cosita, el pipí, ¿no es cierto? Y cuando nos dicen el pene o la vagina, nosotros nos sonrojamos, ¿no es cierto? ¿Por qué dices eso? Entonces tenemos que aprender primero a nombrarlos con naturalidad. Y la educación sexual también es bíblica. ¿Usted se ha dado cuenta que tenemos educación sexual también en la Biblia? Desde el Génesis nosotros podemos ir estudiando educación sexual. Por ejemplo, en el Génesis se nos presenta una base sólida del diseño de Dios para la sexualidad, ya que nuestros hijos, desde pequeñitos, ellos aprenden sobre el jardín del Edén, ¿no es cierto? Aprenden sobre Adán y Eva, sobre en la creación, y que Adán y Eva estaban desnudos y que ellos se conocían y que no se tenían vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, desde el Génesis, cuando queramos hablar de sexualidad, podemos empezar por ahí, por el Génesis, para hablar a los niños pequeñitos. Creo que en los niños pequeños es más fácil hablar de sexualidad que con los niños más grandes, ¿no es cierto? Porque a los niños pequeñitos les podemos hablar que las semillitas se juntan y se forma el bebé y cosas así, ¿no es cierto? Pero que cuando llegamos a los adolescentes, ahí se hace un poco más complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo debemos empezar? La pregunta que como padres nos hacemos es, ¿cuándo debo empezar a hablar a mi hijo de sexualidad? ¿Cuándo deberíamos? Desde pequeñitos, ¿no es cierto? Y a veces los padres se preguntan, ¿cuándo debo empezar? Pero esa pregunta es más bien, todavía no quiero empezar o no sé cómo empezar, porque no queremos hablar de esos temas con nuestros hijos. Porque muchas veces como padres tenemos vergüenza nosotros mismos de hablar de eso. Porque a nosotros no nos hablaron, ¿no es cierto? Nosotros no nos enseñaron. Para nosotros todo era mal.
Yo recuerdo que una abuelita decía, si se meten a una piscina con hombres, se embarazan. Entonces, imagínense hasta dónde llegaba la educación que nos daban a nosotros. Si solamente se besa, ya se quedó embarazada. Entonces, esa era la educación que a nosotros nos daban. O sea, que todo era mal. Todo era mal. Y como decía la hermanita Teresa al principio, la sexualidad no es mala. Dios nos dio como un premio, pero para el matrimonio. Y por eso es que debemos de ir preparando a nuestros niños desde pequeños, desde pequeñitos. Entonces, nunca es demasiado temprano para empezar a hablar a nuestros hijos de sexualidad. No podemos decir, no, todavía está pequeñito, él no entiende, porque ellos ya entienden. Y ahora que tenemos al alcance de nuestras manos la internet, redes sociales, ellos tienen un dispositivo electrónico en sus manos con internet, ellos están más propensos a conocer cosas y a veces cosas de una manera equivocada. Entonces, a ellos les llega la información muy rápido y muy bruscamente. Porque si a nosotros como adultos, ¿de cuántos nos ha pasado que a veces estamos buscando algo en el internet y aparece un anuncio? Aparece una chica desnuda. O aparece más allá otras cosas que a veces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y rápido uno cierra, ¿no es cierto? Pero a veces los niños no dicen, ¿qué es eso? Y voy a cerrar. Sino ellos se quedan viendo y dicen, a ver, ¿qué es eso? Entonces nosotros tenemos que estar más pilas, más atentos, más despiertos a lo que están viendo y lo que están haciendo nuestros. Hay algunas lecciones básicas que nuestros hijos pueden entender y aprender sobre la educación sexual. Entre ellas es que en la unión sexual existe primero, ¿para qué? Hablando desde el punto de vista del estudio de Génesis, ¿no? Si empezamos estudiando Génesis, nosotros podemos enseñarles a nuestros niños pequeños que la sexualidad existe primero para hacer bebés. ¿Sí o no? Que nos dijo que nos reproduzcamos, que nos unamos para reproducir. Entonces, el primer punto que podemos encontrar ahí es que sirve para hacer bebés. El segundo, para nutrir el amor entre papá y mamá. La sexualidad también sirve para esto. Es una manera de demostrar amor entre esposos, ¿no es cierto? Entre padres. Entonces, eso es lo que debemos de enseñarles a nosotros. Para nutrir el amor entre tus padres. Y que también va a pasar cuando ellos sean padres, ¿no es cierto? Cuando se casen. También va a ser una manera de que ellos refuercen su amor. Y también para enseñarles el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Porque en todo lo que Dios hizo, buscó que nosotros seamos felices. Entonces, todo lo que creó Dios es para nuestro bienestar. Pero hasta aquí fácil. Fácil hablar de sexualidad con los niños pequeños. ¿No es cierto? Con los pequeñitos creo que es más fácil porque no tenemos que ir más a profundidad, ¿no es cierto? No tenemos que ir más a fondo. ¿Sabes? Hablarles de amarse, del amor propio, de que nadie te puede tocar, nadie te puede ver, eso es tuyo, ¿no es cierto? Más allá de eso. Entonces, hasta ahí podemos ver fácil. Pero no vivimos en un mundo ideal. Existen muchos factores que presionan a los jóvenes de nuestra sociedad y los impactan para tener relaciones sexuales. Entonces, ¿ustedes saben cuáles son esos factores? Esos factores que están ahora apresurando a nuestros jóvenes y adolescentes para que tengan relaciones a más temprana edad. Entre esos factores tenemos creencias culturales. Otro también tenemos los valores, o mejor dicho, los antivalores, ¿no es cierto? Porque ahora ya no vemos valores, ¿no? Antivalores. Otro, las costumbres. Las experiencias de la niñez.
Entre esas experiencias de la niñez, yo estaba consultando un poco y decía, ¿qué experiencias de la niñez pueden llevar a un adolescente, a un niño, a querer tener relaciones sexuales a una temprana edad? Entonces, entre ellas encontramos el entorno familiar, porque los padres no tienen cuidado de lo que hacen con sus hijos. O hay familias en las que viven todos amontonados en un solo cuarto y ellos piensan que los niños están dormidos y en realidad los niños no están dormidos. O también el abuso que algunos de niños han sufrido. Esas son las malas experiencias de la niñez que les llevan a ellos a tener una vida promiscua sexualmente. El entorno social y el poderoso impulso de la naturaleza física. Entonces, ahora, hablando del entorno social, ¿qué escuchamos ahora? A ver, ustedes papás que tienen hijos que ya están yendo a la escuelita, ¿qué se escucha ahora en el entorno de nuestros hijos? O jóvenes que están aquí, ¿qué se escucha ahora? Ahora ya no es bien vista la chica que se mantiene virgen, ¿no es cierto? Ahora ya no. Ahora, qué bruta, seguir siendo virgen. ¿Y por qué? Ya te voy a buscar a alguien, ¿no es cierto? Ya te voy a presentar un amigo. Dicen, ya te estás oxidando, ya te estás pasando. Y peor si es un varón, ¿no es cierto? O sea, que no eres hombre, les dice. No eres hombre, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues siendo virgen? Entonces, todos estos puntos hacen que nuestros jóvenes se vean de cierta manera presionados a empezar una vida sexual a temprana edad. Demasiado rápido. Ahora vemos nuestros niños se desarrollan muy rápidamente, ¿no es cierto? Ya nuestros niños ya no son... Yo, por ejemplo, cuando mi hijo cumplió 13 años, ya de una se estiró, le empezó a cambiar la voz, le salió barba, y todos pensaban que tenía 16 y apenas cumplió 13. Entonces dicen científicamente que ahora la manera de alimentarnos con tantos químicos que trae los alimentos, las cosas que utilizamos para servirnos, para nutrir nuestro cuerpo, lo que está haciendo es que haya un desarrollo más pronto en los niños, en las niñas. Entonces ellos se están desarrollando mucho más rápido. Entonces vemos a niñas de 9, de 10 años que ya tienen su periodo menstrual y ya tienen su cuerpo formado. Entonces todo está yendo a un paso más acelerado. Pero sin embargo no podemos decir que porque ya se desarrolló, ya parece grande, hay niñas de 15, de 16 años que parecen de 21, podemos decir ya está lista para casarse. En nuestra sociedad no cabe eso, ¿no es cierto? Hay sociedades, hay culturas en las que sí, a las niñas cuando ya tienen su primera regla, les hacen casar con hombres más viejos. Les obligan a casarse. O les arreglan los matrimonios desde que son chiquitos, llegan a una cierta edad, por ejemplo, las niñas ya tienen su primera regla y ella ya está comprometida para casarse. Pero en nuestra sociedad no, en nuestra cultura no. Nosotros como padres, ¿qué queremos? Que nuestros hijos crezcan, que vivan cada cosa a su etapa, que cada cosa vivan en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos primero que cuidar mucho la información que llega hasta los oídos y los ojos de nuestros hijos. Porque como les decía antes, ahora la televisión, el internet, las revistas, las noticias. Si usted solamente prende la televisión, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra si va a haber una serie, por ejemplo, en la televisión? Ahora, si no incluyen en una serie una lesbiana y un homosexual, no es serie, ¿no es cierto? En todas las series ya vemos esto como normal. Y nosotros como sociedad, ¿a qué nos hemos visto obligados? A aceptarlo, ¿no es cierto? Ya no podemos decir nada porque corremos el riesgo incluso de irnos presos por discriminación. Pero como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos para que esa desinformación que ellos están recibiendo, nosotros les
guiemos adecuadamente. Y sobre todo que les mostremos qué dice la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están viendo y están haciendo. Y si añadimos a esto la curiosidad normal de los jóvenes, su deseo de experimentar y la tendencia normal a desestimar los riesgos. Y añadimos a toda la desinformación que ellos reciben sus ganas de experimentar nuevas cosas. Ellos no piensan que están corriendo un riesgo. Los adolescentes lo que piensan es, a mí no me va a pasar. A él le pasó por bruto, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen ellos. A él le pasó por tonto, pero a mí no. Yo no voy a pasar por eso. Yo sí me cuido, yo sí tomo mis precauciones. Entonces ellos, es algo natural en ellos que piensan, yo no corro riesgo. El otro sí, yo no. A mí no me va a pasar. Y aparte que ellos están en esa edad de que todo quieren saber, todo quieren conocer, todo quieren experimentar y quieren ser parte de. Quieren ser parte del grupo, quieren ser parte de su grupo de amigos y por ser parte de eso terminan haciendo lo que los otros hacen. Entonces, todos estos factores hacen que nuestros jóvenes estén empezando a tener experiencias sexuales a más temprana edad. Por eso es que ellos necesitan, ¿qué les podemos dar a ellos? ¿Qué herramientas creen ustedes que les podemos dar? Para que ellos puedan vencer todas esas tentaciones que tienen. Primero, ellos necesitan tener un autoestima. Ellos necesitan amarse a ellos mismos, aceptarse a ellos mismos, saber que ellos son importantes por lo que son ellos. ¿Y quién les puede dar eso? ¿Quién les puede decir, tú vales mucho? Tú eres muy importante, tú eres muy inteligente. No importa lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Tú sabes quién eres. Tú eres valioso. ¿Quién les puede hacer sentir así? Si no somos nosotros como padres. Si en la casa reciben solamente reproches, reciben insultos, si todo el tiempo les estamos diciendo, tú no sirves, tú no puedes, tú no esto, tú no lo otro. Y claro que a veces provocan, ¿no es cierto? Pero en lugar de decirle, no, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Decirle, no, ¿por qué haces esto si tú sí puedes? Si tú eres inteligente. ¿No es cierto? O sea, hizo algo malo, pero no decirle, ay, eres un tonto, eres un bruto. No, tú hiciste esto, pero ¿por qué si tú eres inteligente? Y tú puedes hacerlo mejor. Entonces, tenemos que darles a nuestros hijos autoestima. Así ellos van a poder desafiar las presiones de su entorno y tomar sus propias decisiones. Los modelos de conducta. ¿Quién será el modelo de conducta de nuestros hijos? Nosotros, ¿no es cierto? Entonces ellos necesitan tener un buen modelo de conducta. Si nosotros somos los primeros en dar mal ejemplo a nuestros hijos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean? No puedo decir, no, yo como tu papá puedo hacer lo que yo quiera, pero tú no. No es verdad. Nuestros hijos crecen y empiezan a formar su carácter, empiezan a parecerse a alguien, ya sea su papá o sea su mamá. Nosotros necesitamos darles un buen ejemplo. Nosotros necesitamos ser su modelo de conducta. No que sea afuera, no que sean sus amigos, sino nosotros. Nosotros tenemos que ser su modelo de conducta. Un factor clave para que nuestros hijos tomen buenas relaciones es buenas decisiones,
ellos necesitan tener una buena relación con sus padres. Si ellos no tienen una buena relación con los padres, si no tienen confianza con los padres, ¿cómo esperamos que los hijos vengan y nos cuenten lo que les está pasando? Por más duro que nos parezca a veces lo que nuestros hijos hacen o lo que ellos piensan o lo que hablan, ellos necesitan saber que nosotros vamos a estar ahí para escucharlos. Y a veces nuestros hijos escogen el peor momento para hablarnos de sus cosas. ¿Sí o no? A ver, los que tienen padres o tienen hermanos que están en adolescencia. A veces ellos escogen el peor momento para hablar de sus cosas. A veces uno llega cansado y solamente quiere cocinar algo rápido, darles algo rápido, irse a descansar. Y es en ese momento, parece que ellos saben, cuando uno está más cansado, ellos vienen. Mami o papi, ¿sabes qué me pasó esto? Que no sé qué, que no sé cuánto. Mañana me cuentas. Pero no, es en ese momento en que nosotros debemos empezar a tardarnos un poquito más en picar la cebolla, a tardarnos un poquito más en preparar lo que estamos preparando y parar nuestras orejas. Y escuchar y escuchar y escuchar. Sin decirle, pero ¿y por qué? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y por qué tú también haces? No, tenemos que escuchar. No podemos más allá de decir, sí, sino escuchar. Porque si nosotros no escuchamos en ese momento que el joven se está abriendo con nosotros, la perdimos. Nunca más se va a acercar a contar. Cuando nosotros acabamos de escuchar lo que él nos está diciendo, entonces ahí viene nuestro momento de hablar. Ahí viene nuestro momento. Porque nosotros si le estamos escuchando y le estamos diciendo, pero ¿y por qué? Se acabó la conversación. Ya no nos va a contar. Va a salir y nos va a decir, a ti no hay cómo decirte nada, contigo no se puede hablar, contigo, a ti no se puede decir nada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no, papitos que están aquí? ¿Cierto? Entonces ese es nuestro momento de escuchar. Hay un dicho que dice, por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca, porque tenemos que aprender a escuchar más. Y más aún a estos adolescentes que empiezan a adolecer de todo, que todo les cae mal. Nosotros les caemos mal. ¿Sí o no? Entonces, y nosotros, y además que nosotros también fuimos adolescentes y debemos acordarnos. Entonces, la vaca debe acordarse cuando fue ternero. Entonces, nosotros debemos acordarnos. A mí me caía mal mi mamá. Yo pienso que igual yo les caeré mal a mis hijos. Pero son etapas, o sea, son etapas que tienen que pasar y nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas etapas. Y tenemos que aprender a escucharles. Porque si no les escuchamos, ¿cómo sabemos lo que ellos piensan? ¿Cómo sabemos lo que ellos sienten? ¿Cómo sabemos lo que ellos quieren? Si no aprendemos a escucharles. Si solamente cuando en medio nos están hablando y hay algo que no nos gustó, nosotros de una saltamos a reprochar. Tenemos que aprender a escuchar y ganarnos la confianza de nuestros hijos, porque ellos no nos tienen confianza. Entonces tenemos que ser buenos modelos de lo que es ser un hombre, un verdadero hombre y una verdadera mujer. Tenemos que empezar a formar esos modelos. Y como ya les dije antes, hay que inculcarles valores, hay que inculcarles amor propio. Para eso estamos nosotros como padres, y también es responsabilidad de los maestros, pero más allá de los maestros, somos los padres. Porque todo tiene que salir de nuestra casa. Si no sale de nuestra casa, ¿y a quién se le hace fácil hablar de sexualidad con un adolescente? ¿A cuántos de aquí se les ha hecho fácil? A los que ya han hablado. A veces no es fácil, ¿no es cierto? Hay papás que son un poquito más grandes y no les ha sido fácil, ¿no es cierto, hermana Blanquita? No, ella dice que a ella no le ha sido fácil. ¿Por qué? Porque a ellos tampoco les enseñar, a ellos tampoco les hablar, ellos tampoco recibieron información de sus padres. Para ellos es complicado hablar. Pero si nosotros como padres no empezamos a dejar de lado la vergüenza, no empezamos a dejar de lado los tabús, ¿cómo queremos guiar a nuestros hijos? Y en este mundo que vivimos actual, imagínense cuántas cosas de ahora ya se ven. En las mismas escuelas. Las escuelas dicen que ahora les están enseñando educación sexual. Pero ¿cuál es la educación que les están dando a nuestros hijos?
Tú puedes ser lo que tú quieras. Te puedes ver como tú quieras. Les ponen la imagen de un niño y de una niña y le dicen, ¿cuál quieres ser? No le dicen, tú eres una niña, tú eres un niño, sino dicen, ¿cuál de los dos quieres ser? ¿Con cuál te identificas? Entonces nosotros como padres necesitamos de enseñar. Es urgente que hablemos con nuestros hijos. Este tema es urgente. No puede esperar. Ahora escuchaba en una escuela en el sur, claro que les están siguiendo un proceso a la maestra, les hizo hacer un juego de autoidentificación, donde les pusieron a los niños en círculo con los ojos vendados y empezaron los niños a girar. Quedaban frente con frente. No importaba si quedaba de frente con un niño o con una niña. Les hicieron que entre ellos se toquen. Les hicieron que entre ellos se toquen. Y les hicieron indiferentemente, indistintamente, si se quedaba una niña con una niña, luego una niña con un niño, y luego les dijeron, ¿cómo te sentiste mejor? ¿Tocando a un niño o tocando a una niña? Imagínense, o sea, hasta dónde está llegando nuestra sociedad. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Entonces es urgente que hablemos de estos temas con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo empezamos? Reconociendo cada cosa con su nombre. Ya no podemos hablarles a nuestros hijos con nombres alternativos para sus órganos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a hablar con claridad. Tenemos que aprender a decir cada cosa tal cual se llama. En los niños es pene y en las niñas es vagina, ¿no es cierto? Igual cuando las niñas empiezan a desarrollarse. Ahora es fácil porque a los niños en la escuelita ya les dan sobre el órgano reproductor femenino, masculino, ya les hablan de la eyaculación, les hablan de la menstruación, ¿no es cierto? Pero ¿quién les habla de amarse? ¿Quién les habla de respetarse? ¿Quién les habla de valorarse? Tenemos que ser nosotros, porque la escuela no les enseña eso. Como les decía antes, tenemos que romper los tabús. Nosotros tenemos que ya dejar de lado el que esos temas no se hablan en casa. Eso no se habla. Es en casa donde se debe hablar. Es en nuestros hogares donde se debe. Porque si dejamos que vengan de afuera, ellos vienen con mucha desinformación. Entonces es en casa y es urgente. Y a los adolescentes nosotros no les podemos mentir, ¿no es cierto? No les podemos decir que los niños vienen de la cigüeña. Un adolescente ya no, porque a veces ellos tienen más información que nosotros mismos. Ellos a veces tienen muchísima más información que la que nosotros tenemos. Ellos saben más cosas que nosotros no sabemos. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que ellos saben si no hablamos con ellos? Entonces, a los adolescentes nosotros ya no les podemos mentir. Tenemos que hablarles claro, sin tabús, sin miedos, sin tapujos. Tenemos que decirles las cosas tal cual son. Y si tenemos que enseñarle a una niña cuándo ovula, cuándo tiene sus momentos de riesgo, cómo viene un cólico menstrual, también tenemos que enseñarle a un niño cuando tiene un sueño húmedo, ¿no es cierto? Tenemos que enseñarle que es normal. Porque a veces a los niños les ocurre y no saben qué pasó. Piensan, me oriné. No saben. Entonces nosotros tenemos que hablarles de eso y decirles que es normal. Pero también tenemos que darles las claves, ¿no es cierto? Tenemos que decirles, sí, mira, tú estás desarrollándote, estás creciendo, son cambios que pasan en tu cuerpo, pero ¿qué con esos deseos que vienen? ¿Qué con esos cambios que vienen? ¿Qué hago? Te voy a decir, toma un condón por si acaso. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a desahogar eso de una manera diferente, ya sea con el deporte, ya sea con algún hobby, ya sea con la música, con la lectura. ¿Y quién más les puede ayudar a hacer todo eso? Nosotros. Nosotros tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Tenemos que salir a caminar con ellos, tenemos que correr con ellos, tenemos que dejar de lado nuestra pereza. Y tenemos que hacerlo.
porque nuestros niños a los 10 años ya son preadolescentes. Nuestros niños y nuestras niñas. Ahora a los 10 años de ellos ya son preadolescentes. Ellos ya empiezan a notar los cambios en su cuerpo. Y nosotros tenemos que guiarles para que vayan aceptando esos cambios de una manera normal, ¿no es cierto? Nosotros. Porque nadie más lo va a hacer como nosotros. Nosotros podemos leer infinidad de libros. Pero ¿quién más conoce a nuestros hijos? Todos esos libros nos sirven. Nos sirven pero como guía. Pero no podemos aplicar a rajatabla lo que dijo ese libro de cómo educar a un adolescente. ¿O sí? No podemos, porque cada adolescente, cada cabecita es de un mundo diferente. Entonces nosotros podemos utilizar esos tips, podemos hacerlo, pero cada uno de nosotros conoce a sus hijos cómo es y cómo puede tratar y cómo puede hablar. Entonces yo sé que no es fácil, porque yo también estoy empezando a tratar con mis adolescentes. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Y tenemos que hablar, y hablar con naturalidad. Cuando yo me siento a hablar con mis adolescentes, les digo, ¿cómo se puede hablar a un adolescente de esto? Con normalidad, me dice. Con normalidad, porque es algo normal. Y para mí también es difícil, porque a mí tampoco me hablaron nunca. A mí nadie en mi casa me enseñó, más allá de lo que la escuela o el colegio nos enseña. A mí nadie me enseñó. Nadie me dijo, tú tienes que amarte, tú tienes que cuidarte, tú no debes permitir que nadie te use. A mí no me hablaron. Nosotros aprendimos con los golpes de la vida. Pero nosotros sí podemos enseñarles a nuestros hijos. Nosotros estamos a tiempo de enseñarles. ¿Cómo abordamos el tema? A ver, padres de expertos, ¿cómo creen ustedes que debemos de empezar a abordar el tema? Sobre todo con los adolescentes, ¿no? Porque con los pequeñitos ya dijimos, es más sencillo. ¿Cómo abordamos el tema? Ellos empiezan, ¿no es cierto? Como les decía, ellos vienen a conversar y es nuestro momento. Entonces, primero tenemos que generar confianza. Ya sea que ellos aborden el tema o que nosotros vayamos a empezar a hablar con ellos, ¿qué tiene que haber primero? Confianza. Si no hay confianza, nunca se va a empezar a hablar el tema. Entonces, primero tenemos que generar confianza. Hay que perder el miedo a hablar del tema. Que ellos puedan sentir la confianza de preguntar abiertamente cualquier cosa. No importa, como digo, a veces nos puede parecer lo más horroroso, pero es lo que está pasando, es lo que están viviendo. Entonces necesitamos generar una confianza en nuestros hijos para que ellos puedan venir y hablarlo sin miedo. Segundo, debemos buscar un espacio adecuado. ¿Cuál será el espacio adecuado? ¿Cuál creen ustedes que puede ser un espacio adecuado? Depende del tema, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si usted le ve a su hijo triste, deprimido, usted no se va a poner a hablar de lo que a él le pasa delante de las visitas que tiene o delante de su otro hijo. Entonces, es un momento de tomarnos un espacio, de irnos a otro lugar y de conversar, ¿no es cierto? Y de saber qué es lo que está pasando. Pero también hay otros momentos en los que, por ejemplo, estamos viendo una película, o estamos escuchando música, o vamos caminando por el parque y a veces se ven unas escenas y ahora ya nosotros nos asustamos, pero nuestros hijos ya no. Pero ahí es el momento de decirle, mira hijo, esto dice Dios acerca de eso. A Dios no le agrada, eso no está bien. ¿Tú qué piensas también?
Preguntarle, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Qué crees tú? ¿Cierto? O en una película, cuando, como yo les decía, ahora en la televisión vemos de todo. Ese es el momento de hablar sobre el tema, de explicarles, de decirles, de saber qué es lo que ellos piensan sobre eso y de poder orientarles, ¿no es cierto? Ese es el momento. Entonces, hay momentos en los que no podemos esperar y de una tenemos que abordar el tema. Cuando algo pasó, nosotros como conocemos a nuestros hijos, sabemos cuando hay esos momentos que nos están alertando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el momento, sin esperar, dejar todo de lado y sentarse y hablar con nuestros hijos. Cuando algo nos llama la atención, cuando algo vemos diferente, ese es el momento. Entonces, nosotros, nadie mejor que nosotros sabe cuál es el momento adecuado. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es de no herir a nuestros hijos, de no herir su susceptibilidad. Porque luego si nosotros les herimos, les juzgamos, olvídense, hermanos, de ellos no van a volver a contar con ustedes. No van a volver a hablar con ustedes. Y van a empezar las mentiras, va a empezar el engaño, van a empezar a aislarse. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no es cierto? Es preferible que venga y me diga algo que a mí me molesta a que me mienta para hacer algo que no está bien. Entonces, si él viene y me dice algo que a mí me molesta, yo ya puedo hablar con él y darle las razones por las que no está bien. Pero si yo no le permito hablar, él me va a mentir y me va a decir algo que yo quiero escuchar, cuando en realidad puede ser que esté haciendo otra cosa o que esté pasando otra cosa. Entonces necesitamos dar confianza y crear espacios adecuados para poder hablar con ellos. Y como les decía antes, también tenemos que responder preguntas sin mentir. A veces nuestros hijos suelen hacer preguntas incómodas, ¿no? Acerca de nuestra vida, de nuestro pasado, de por qué esto, por qué lo otro. Y a veces nosotros no queremos contestar. Pero ellos están preguntando más allá de quiero saber qué pasó. Ellos quieren saber nuestra versión. Porque ellos ya se imaginan, ellos ya se hacen su película en la cabeza. Pero ellos quieren saber qué tan sinceros vamos a ser con ellos. A veces ellos ya tienen la información y solamente quieren saber nuestra opinión. Y si nosotros les mentimos, aparte de que les estamos enseñando también a ellos a mentir, estamos perdiendo la confianza de ellos. Tenemos que decir las cosas tal cual son. Si los niños se dan cuenta de cuando les mentimos, no se diga a un adolescente que ya tiene la información, pues tenemos que hablar correctamente. Y no podemos permitir que nuestros hijos se alejen por nuestra inmadurez, porque es inmadurez el no poder hablar con nuestros hijos de una manera abierta. Y como les decía también, hay que escuchar. Escuchar mucho. Santiago 1:19 es un versículo clave para saber escuchar. No nos escandalicemos ni nos apresuremos a sacar conclusiones. Si nuestros hijos nos preguntan sobre sexo, es mejor ser presto en cuanto a oír y lento en cuanto a hablar. Si ellos quieren hablar de sexo, podemos empezar preguntándole, ¿qué quieres saber, no es cierto? Pregúntame. ¿O qué piensa mi hijo de eso? ¿O qué es lo que está pasando? Porque a veces hay cosas que les están pasando en el colegio, en la escuela. Y si nosotros no les escuchamos, ¿cómo sabemos lo que está pasando? Entonces, ahorita en la etapa que están los adolescentes es el momento de escuchar y escuchar y escuchar. Y escuchar sobre todo cuando ellos quieren hablar, porque muy poco quieren hablar. Y ahora, ¿qué pasa si viene y me pregunta algo que yo no sé o que yo no tengo la respuesta? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en ese caso?
viene y me pregunta algo que yo misma no sé. Le puedo decir a mi hijo, como dice Arturito, ¿sabes qué, hijo? No tengo la información en este momento, pero te prometo que voy a investigar, me voy a informar y mañana lo conversamos. O también puede ser un momento para tener un tiempo juntos. Si le sabes que no tengo la respuesta, pero vamos, consultemos, investiguemos juntos, busquemos la respuesta juntos y aprendemos juntos, ¿cierto? Aprendemos los dos y fortalecemos de paso la relación con nuestros hijos. También debemos de evitar muchísimo el síndrome del padre colega. Debemos de evitar el síndrome del padre colega. ¿Cuál creen que es ustedes que es el síndrome del padre colega? Primero debo recordar que yo no soy amigo de mi hijo, ¿cierto? No me puedo poner al mismo nivel de mi hijo porque no soy su amigo. O sea, yo soy su padre, yo soy su madre y yo como tal tengo que hablar y guiarle a mi hijo, ¿no es cierto? No soy su amigo. Se puede hablar con naturalidad, con buen humor, con espontaneidad, pero está claro que los padres no somos iguales a los ojos de nuestros hijos que lo son sus amigos. Ellos no nos ven como sus amigos. Pues nosotros, a los ojos de ellos, no somos iguales que sus amigos. Siempre vamos a ser sus padres. Entonces, debemos evitar eso. No podemos intentar ponernos a su altura sin que nos miren de forma extraña. Si de buenas a primeras queremos hablar en su jerga o en su idioma, ¿qué más loco? ¿Qué más mijín? Imagínense que yo me sienta al lado de mi hijo y le diga, ¿qué más mijín? O como ahora les escucho que dice, ¿qué más mija? Imagínense, o sea, mi hija se me va a reír más, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? Entonces, debemos de evitar eso. Probablemente ellos se nos van a reír, se nos van a burlar y mejor van a decir, ay, nomás quedemos, mamá, no quiero hablar contigo. ¿No es cierto? ¿Qué te pasó? Tal vez yo me imagino a mi hijo que me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, debemos recordar, o sea, nunca nos vamos a ver a la misma altura que ellos. Y ellos nunca nos van a ver igual que como les ven a sus amigos, ¿no es cierto? Nunca. Entonces, y vuelvo y repito e insisto, llame a cada cosa por su nombre. Si es una relación sexual, es una relación sexual. Si es una relación gay, es una relación gay. O sea, llamemos a cada cosa por su nombre. No podemos seguir ocultando las cosas que están pasando. No nos podemos cegar, no nos podemos tapar los ojos. Porque lo que está pasando en nuestra sociedad es muy grave. Es muy grave y es urgente que nosotros nos despertemos, nos sacudamos, dejemos de lado nuestros miedos, nuestros tabús, la vergüenza y hablemos con nuestros hijos. Entonces, como conclusión, se debe proveer a nuestros hijos la información correcta sobre temas sexuales y buenos modelos de conducta para los jóvenes. Si no lo sabemos, si no lo conocemos, si no tenemos ni idea, es el momento de empezar a investigar, a leer, a consultar, a informarnos, a comprarnos libros, a buscar en el internet información, mucha información. Necesitamos tener la información nosotros antes de que ellos la tengan. Debemos ayudarles a desarrollar su autoestima y actitudes saludables hacia el sexo, de manera que ellos puedan tomar buenas decisiones y evitar el comportamiento riesgoso. Si nosotros les damos autoestima, si nosotros les enseñamos a amarse, les enseñamos que ellos tienen que ser lo que son, no tienen por qué hacer lo que otros quieren, que nada ni nadie les puede presionar, que nosotros les amamos y les respetamos como son. Y si nosotros que somos sus padres les mostramos eso, a ellos no les va a importar que los demás no les acepten. Ellos van a poder tomar su decisión y decir, no, yo eso no hago, porque no me gusta y punto. No quiero hacer y punto. Pero si no, desde la casa ellos no han aprendido a amarse, a aceptarse,
no han aprendido que ellos son valiosos por lo que son, afuera están propensos a que cualquiera les convenza de hacer cualquier cosa. Porque tienen un deseo infinito por ser aceptados, por ser amados. Entonces, démosle nosotros las herramientas que ellos necesitan. Pero si nosotros tenemos pena de hablar del tema, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya no tengamos más pena, ya no tengamos más vergüenza y empecemos a hablar. Informémonos, eduquémonos. Si necesitamos que buscar ayuda en alguien más, que alguien más nos guíe, hagámoslo porque necesitamos hacerlo. Debemos empezar reconociendo que la sexualidad es parte integral e importante de los seres humanos. No es algo malo, no es algo sucio, es parte de nosotros como seres humanos. Y debemos ser valorados, respetados y no ignorados. Y la sexualidad de cada uno debe ser respetada, valorada. ¿Debemos enseñarles a nuestros hijos sobre métodos anticonceptivos? Sí, pero no diciéndoles, toma, cuidarás. No, sino enseñándoles cuáles son los pros, cuáles son los contras de utilizar eso, en qué momento los debe utilizar. Debemos hablarles sobre las enfermedades de transmisión sexual. Debemos hablarles todos esos temas que son importantes. Más allá del embarazo, hay enfermedades como el SIDA. ¿No es cierto? Pues tenemos que ser claros con ellos. Y debemos hacerles entender el verdadero propósito del sexo y deshacernos de cualquier mito o de error. Entonces, ellos deben entender, como decía la hermanita Teresa, que el sexo es un premio para el matrimonio. Que Dios nos premió con eso, pero dentro del matrimonio. Y acompañémosles a nuestros hijos a desahogar eso natural, esos cambios, esas nuevas cosas que se despiertan en ellos, a desahogar de una manera adecuada. Ayudémosles a salir adelante con estos nuevos cambios que ellos tienen en su vida. Entonces tenemos que hablar con claridad que el pecado es pecado, como qué es el sexo y para qué y en qué momento. Tenemos que ser claros, no nos queda más que ser claros y ganarnos la confianza de ellos. Y si ellos no nos tienen confianza, no estamos tarde todavía, aún estamos a tiempo de empezar a ganarnos la confianza de nuestros hijos. Y de escucharles, aunque no nos gusta lo que escuchemos. Aquí les quieren hablar. Enséñales a los jóvenes la sexualidad como algo natural, normal, y también denles la confianza para que les puedan contar todo lo que ellos sienten, lo que hicieron, lo que les pasó, y también enséñenles con los fundamentos bíblicos, diciéndoles que lo más importante sobre lo que van a hacer es lo que opina Dios sobre eso. Gracias.